un problema dicen voy a tener esta función, voy a tener este procedimiento y luego después se preocupan del cómo va a implementarse, vamos a llamarlo así. Okay. ¿En qué se usa la abstracción? Hay de procedimientos y funciones, abstracción de control se llama. Cuando ustedes crean funciones y procedimientos, ustedes sueñan con el comportamiento de una función o un procedimiento. Donde también abstracciones de datos. ¿En qué caso es eso? Cuando ustedes definen nuevos tipos de datos, personas, dependiendo de un juego, ustedes han definido tipos de datos matriz, vector, si recordarán en la materia de Programa 1. Y también se ocupa la palabra de abstracción o el concepto de abstracción cuando ustedes definen unidades o librería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generan una unidad donde van a guardar un conjunto de funciones y procedimientos. También ahí podemos llamarlo como abstracción de funcionalidad. Podemos concluir entonces que la abstracción nos permite inventar nuevos tipos de datos, representar algo que estamos viendo en la vida real y decir también que gracias a esta técnica se nos hace más entendible los programas. ¿Cuántos de ustedes, su primer ejercicio en intro era inmensamente largo? Si ahora les planteo que lo vuelvan a hacer, seguramente más de uno ocupará funciones y procedimientos y hará que ese mismo código, ese mismo programa, con el mismo comportamiento, tenga funciones y procedimientos haciendo de que sea más entendible y más claro. Estos nuevos tipos de datos se conocen como TDA. ¿Ya? En algunos libros lo van a encontrar como ADT. Volvamos entonces a la definición ahora de qué es estructura de datos. Si bien es cierto al inicio de esta explicación hemos dicho que se va a avanzar en la materia o cuál es el objetivo de la materia, aquí vamos a definir un poquito más claro lo que es estructura de datos. Pero lo que están viendo ustedes en el monitor no es algo que yo me haya inventado ni una explicación, simplemente es una definición planteada por Reina Tareja en estructura de datos. Probablemente la página haya cambiado en el libro, pero es una definición formal. Una estructura de datos es básicamente un grupo de elementos de datos que se agrupan bajo un solo nombre y que define una forma particular de almacenar y organizar datos en el computador para que pueda ser utilizada eficientemente. Si vemos esta definición y ustedes recuerdan cómo definieron la clase vector, habrán visto que ahí la clase vector que ustedes definían en Programa 1 tenía dos atributos. El vector propiamente dicho como el arreglo y una variable n que controlaba la cantidad de elementos que se almacenaban como límite en el vector. Entonces, si se dan cuenta, es un grupo de elementos de datos que se agrupan bajo un solo nombre. Ustedes en ese entonces lo llamaron clase vector. Ok, a ver, aquí hay una gráfica que tendría que cambiar la lógica de pensamiento que tienen ustedes. Antes, cuando aprendíamos a programar, llámese intro, aunque ya en Programa 1 ustedes han ido mejorando, a ustedes le decían, comprende el problema, encuentre el algoritmo y bueno, y listo, se acabó, ya está, planteé la solución, implementelo. Sin embargo, nosotros vamos a meter ahora un concepto más claro. Tiene el problema, encuentre el algoritmo, pero también encuentre
la estructura de datos que le va a ayudar a resolver ese algoritmo, que es lo que estamos diciendo en la gráfica. ¿Por qué? Porque el problema ya lo hemos visto en la materia de intro, de Programa 1, de Programa 2, un conjunto de hechos y circunstancias que tenemos que resolver. ¿Qué es el algoritmo? Un conjunto de reglas finito, inambiguo, vale decir, los pasos a seguir para resolver el problema. Y aquí aparece en rojo estructura de datos. ¿Qué sería la estructura de datos para nosotros ya? Sería básicamente el cómo guardamos la información que da solución a ese problema en la memoria del computador. ¿Cómo la organizamos? ¿Sí? A eso se refiere básicamente el concepto de estructura de datos. Y ahora el concepto de programa se ve un poco más claro. Es algoritmo más estructura de datos. Ese es un programa. Las estructuras de datos se clasifican en dos, primitivas y no primitivas. Bueno, las primitivas son las que ustedes ya conocen. Ya ustedes vieron enteros, reales, caracteres booleanos, todo eso son estructuras de datos que normalmente, por no decirlo siempre, ya vienen predefinidas en todos los lenguajes de programación. Y las estructuras de datos no primitivas son aquellas que se construyen utilizando datos primitivos. Por ejemplo, listas, pilas, conjuntos, polinomios y todo lo que quisiéramos representar de la vida real. Estas estructuras se clasifican en lineales y no lineales. En lineales, si sus elementos se almacenan en un orden secuencial, entonces pertenecen a la categoría lineal. Y no lineal cuando los elementos que se guardan en esa estructura no se almacenan de manera secuencial, vale decir, tiene distintas formas de acceder a los elementos de dicha estructura. Tampoco me estoy inventando esta definición, hago referencia al mismo libro de estructura de datos donde lo van a encontrar. Volvamos entonces, vamos a ver tipo de dato abstracto. ¿Qué es un TDA? Pero antes de formalizar esto, es interesante, ¿no? La primera programadora fue Ada Byron, si recordarán, fue una mujer. Y el concepto de tipo de dato abstracto fue planteado también o utilizado por primera vez por Barbara Liskov, una mujer, que lo puso en el lenguaje club. Entonces, fíjense que las mujeres han tenido un lugar preponderante en la historia de la programación. Entonces, es bueno resaltar esto. Y también podemos decir que la primera mujer en obtener un doctorado en el área de computación fue, fue una mujer, en realidad, la misma a la que estamos haciendo referencia. Entonces, hay que nomás pensar de que en los tiempos cuando esto era complicado, el área de computación, había nomás que darle su lugar a la mujer. Muchas personas eran muy machistas antes, si ustedes quieren verlo. Hoy en día el equilibrio ha mejorado con la igualdad de género. Sin embargo, es nomás destacable el aporte de la mujer en el área nuestra. Bueno, veamos la definición ahora. Un tipo abstracto de datos es un conjunto de valores y de operaciones definidos mediante una especificación independiente de cualquier presentación. Entonces, fíjense acá, dice que un TDA o un ADT son valores y operaciones, obvio, sobre esos valores.
Y si ustedes medio que vamos recordando lo que es la definición de una clase, y si lo vemos formal, una clase que tiene atributos y luego que tiene métodos, ¿cierto? Entonces, no estamos lejos de eso. Pero ¿por qué acá no se dice atributos y métodos? ¿Por qué? Porque los TDA se implementan indistintamente si el lenguaje de programación es o nos permite la programación orientada a objetos o no. Entonces, no nos olvidemos que los TDA o ADT nacieron mucho antes, como concepto de que apareciera la programación orientada a objetos. Ok. Entonces, fíjense, lo vamos a poner en rojo. La manipulación de un tipo de dato abstracto solo depende de su especificación y no de funcionamiento. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros trabajamos con estructuras de datos, nosotros tenemos que abstraernos y decir, voy a tener una estructura de datos que va a guardar información y los métodos, voy a hablar ya como si estuviéramos en programación orientada a objetos, que manipulan el algoritmo, hace de cuenta que esto ya funciona y no pensar en cómo está implementado. Obviamente pareciera ser un completo desorden, si ustedes quieren verlo, decir, pensar en esto y ya usarlo. Para eso se pone ciertas reglas. Se dice que la especificación de un TDA, de un tipo de dato abstracto, puede ser de dos formas. Formal, especificación formal o informal o también llamada no formal. Veamos. Cuando hablamos de una especificación no formal, nos está diciendo que nosotros digamos o identifiquemos el tipo de datos que va a manejar, o perdón, el nombre de nuestro tipo de datos que vamos a crear, los valores posibles que va a manejar y las operaciones que tiene o los métodos, si quieren verlo así. Pero no queda ahí. En una segunda parte tenemos que especificar cada una de esas operaciones, qué nombre lleva, cuál es la entrada, cuál es la salida, cuál es la condición que tiene que cumplir antes de ser ejecutada y cuál es la condición en la que quedará, digamos, esa variable después de haber sido utilizada esa operación. Eso es en lo no formal. Y en lo formal, en realidad en lo formal, lo que tenemos es el nombre del TDA, la sintaxis, vale decir, las operaciones con las cuales, por las cuales está conformada este TDA, y finalmente tiene una semántica que básicamente constituye en invocar a esas operaciones y ver qué resultados me puede dar desde el punto de vista matemático. Ok. Vamos. Veamos este es más fácil. Grado 1. No importa con quién lo vieron, no importa cómo lo implementaron, vamos al punto. Fíjense en la especificación formal en la parte izquierda. ¿Qué estamos diciendo arriba? Que se llama cadena. Luego estamos diciendo que los valores que maneja ese tipo de datos que estamos creando, que es nuestra clase cadena, van a ser caracteres alfabéticos.
Y estamos diciendo que las operaciones que va a manejar son crear, adicionar carácter, llena, inserta carácter, elimina carácter, número de caracteres y muchas otras operaciones que podríamos definir que ustedes la han visto en programa. Y en la segunda parte, si ustedes logran ver, está exactamente lo mismo que hemos visto en la parte superior, pero explicando qué hace cada una de las operaciones. Por ejemplo, aquí crear, dice, sirve para inicializar la cadena, la entrada es una cadena que va a ser inicializada, la salida es una cadena inicializada, la precondición no hay ninguna y la postcondición es que después de haber ejecutado el constructor, o crear en este caso, la cadena está vacía. Luego acá tenemos adicionar carácter, perdón. Y acá podemos ver en qué consiste adicionar carácter. Ponerle un carácter al final de una cadena que ya existe. Entonces agrega un carácter al final, la entrada es una cadena y un carácter, la salida es la cadena modificada. La precondición, que la cadena no tenga 80 caracteres, suponiendo de que el límite máximo de caracteres permitido en una cadena sea 80, y la postcondición es que la cadena sale modificada con el último carácter que acaba de ser adicionado. Y bueno, tenemos llena y demás. Esa es la especificación no formal. Si quisiéramos hacer el mismo TDA, pero desde el punto de vista formal, opción 1 es que nosotros hagamos lo que ustedes están viendo. Tipo, cadena, sintaxis y planteamos todas las operaciones que va a manejar nuestra cadena. Y bueno, en la semántica hacemos composición de funciones, como lo que están viendo en la parte inferior. Esa es la primera forma de la forma normal. La especificación formal. ¿Y en qué consiste la segunda forma de la especificación formal? Básicamente, mostrar la clase, la definición de la clase del tipo de datos que están creando. En este caso, fíjense, aquí decimos class cadena, sus atributos privados van a ser esto y sus métodos van a ser los siguientes. Entonces, aquí ya estamos haciendo una especificación formal y aquí estamos haciendo una especificación no formal de un TDA, que en este caso es cadena. Ok. Las formas de implementación, ¿cómo se implementan los TDA? Convengamos algo, lo que acabamos de ver en la anterior lámina es a donde deberíamos llegar en la materia, si ustedes quieren ver, o si quieren verlo de otra forma, es a donde llegaban antes cuando se llevaba estructura de datos. Y no se avanzaba más y uno planteaba ejercicios de TDA y tenían que hacer su representación formal o informal, o no formal. ¿Cuál era el problema? El problema mayúsculo era que todo mundo sueña con facilidad. Dice, yo voy a tener una clase que va a tener estos métodos y listo. Y que voy a tener una función que haga esto, un procedimiento que haga esto y demás. Es fácil soñar. Cuando después de haberles enseñado a soñar o ustedes hayan aprendido a soñar, el gran problema es cuando lo quieren implementar. Bueno, ¿qué ocurre cuando lo quieren implementar? Se topan con un gran problema que es la programación. Porque fácil es escribir en la definición de una operación, lo que acabamos de ver anteriormente, que adicionar carácter. Sí, es una cadena que recibe un carácter y se lo coloca al final, digamos. Hablado es fácil. El problema es que cuando lo quieren implementar, pues tienen que saber el lenguaje de programación y segundo, cómo van a resolver eso que están hablando. Ahí fue donde muchos nos dimos cuenta
de que no podíamos separar en la materia de estructura de datos lo formal del cómo implementarla. Definitivamente optamos porque tienen que implementar los TDA. Entonces, fíjense acá, dice, el TDA provee de una interfaz con la cual es posible realizar operaciones permitidas, abstrayéndose de la manera como se implementa. ¿Qué nos está diciendo hasta ahí? Nos está diciendo, nosotros podemos plantear soluciones a problemas solo con definir el TDA, solo con decir voy a tener esta clase y estos van a ser su método, por no decirlo de otra forma, sin saber cómo están implementados. Ya puedo decirle a mi amigo, haz tu algoritmo y pensar que ya hay esto y funciona. Entonces, eso es lo que está diciendo ahorita. Es posible realizar operaciones sin saber cómo están implementadas. Esto quiere decir, fíjense en la parte inferior, le está diciendo que un mismo TDA puede ser utilizado, o perdón, implementado utilizando distintas formas de datos y proveer la misma funcionalidad. A esto me voy a referir en lo que es la clase cadena en Progra 1. En Progra 1 hay algunos profesores que definen la clase cadena, un atributo X de tipo string, y más abajo ponen un N que va controlando básicamente la capacidad de esa cadena. Otros, como por ejemplo los que han llevado con el ingeniero Peinado, definen un vector de caracteres y un atributo N que vaya controlando el límite de la cadena. No importa si lo hicieron de una u otra forma, pero el que usa la clase cadena no le interesa, dice, no, yo tengo un adicional carácter, tengo una función que me dice cuántos caracteres tiene la cadena y demás. El cómo se implementó no es problema del usuario. Eso es lo que estamos tratando de decir en esta lámina. Bueno, pero ¿qué tenemos para implementar los TDA? Para empezar, tenemos vectores enteros, reales, cadenas, matrices, porque ya hemos llevado eso. Y recalcando aquí que tal vez lo único nuevo con lo que se topan acá y que en otro grupo lo ven como un TDA y no es más que un tipo de dato. Bitwise es un tipo de dato que trabaja a nivel de bit, básicamente. Bitwise es como si estuviéramos hablando de un real, de un entero, con sus propios operadores de manipulación. Ok. ¿Qué tenemos acá? Aparece el modelo dinámico de implementación. Fíjense que hasta antes de esta clase ustedes han manejado vectores, matrices, enteros, todo lo que quieran. Pero, alguna vez vamos a necesitar manejar, por decir, un vector de 1.000.000 de casillas o de celdas. Y eso es pues terrible si ustedes quieren verlo. Vamos a definir 1.000.000 y a veces vamos a usar 10 casillas del 1.000.000 que pretendíamos usar. Entonces, estamos usando de manera irracional el recurso memoria. Entonces, el modelo dinámico de implementación, ¿en qué consiste? En que nosotros, en la medida que necesitemos espacios de memoria para guardar información, pues le pidamos a la memoria, necesito espacio para guardar algo, y cuando ya no lo ocupe, pues devolvérselo a la memoria, digamos. Y eso tienen todos los lenguajes, sí, todos los lenguajes tienen la parte dinámica. ¿Cómo lo van a encontrar? Ustedes lo van a encontrar en los libros de cualquier lenguaje como punteros.
Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver en C ahora? ¿Para qué sirve new y para qué sirve delete? Esa es su tarea, su primera tareita que ustedes tienen que ver en C++. Los que ya lo saben, perfecto. Los que no, en realidad puedo decirles que new lo que hace es pedir a la memoria que le den un espacio donde trabajar y new me va a devolver una dirección de memoria donde voy a trabajar. Y delete lo que hace es devolverle a la memoria un espacio de memoria que ya no voy a utilizar para que pueda ser utilizado en otra situación. ¿En qué consiste el modelo persistente? El modelo persistente consiste básicamente en que las estructuras que ustedes vayan a representar sean perdurables en el tiempo. ¿A qué se refiere, profesor? Vamos a ir con un ejemplo. Ustedes han visto la clase vector, ¿sí? ¿Cuánto trabajo les costaba cargar su vector para después verificar si se ordenaba o no? Lo más horrible de trabajar en Progra 1 era cargar 10 elementos en el vector y después ver si funcionaba el algoritmo, y si no funcionaba, pucha, falló. Hacían la corrección y otra vuelta a cargar 10 elementos. Alguien por ahí me dirá, no, pues profesor, usted se complicaba, no era necesario cargar los elementos, ponía generaba valores aleatorios, un algoritmo que genera aleatorios y no los cargaba. De acuerdo, puede ser, digamos. Puede ser. Pero había algo interesante. ¿Qué tal que la información que usted guardaba en su vector eran 200 elementos? ¿Sí? Y usted quiere el día de mañana verificar si esos 200 elementos, su algoritmo de ordenar funciona, y el trabajito que se toma en cargar los elementos. ¿Por qué? Porque en la actualidad, ¿qué hace? Carga los 200 elementos, verifica si ordena y si funciona, está feliz. Pero si no ha terminado el algoritmo, usted mañana dice, mañana lo voy a continuar. Y mañana lo primero que va a hacer es aburrirse en cargar 200 elementos y después verificar si ya funciona su algoritmo de ordenación. Entonces, fíjense que el hecho de cargar el vector es repitente, digamos, ya ustedes saben que funciona, pero lo tienen que hacer porque así les enseñaron. Otra figura. ¿Cuántos de ustedes juegan o están jugando en su celular y de repente le habla a su mamá o su padre y le dice, venga a ayudarme, y usted le pone en escape en el juego, y en muchos de los casos le dice, desea salvar, y usted le pone sí, salvar, apagan el celular, lo esconden, todo lo que ustedes quieran, quedó sin batería. 5 días después ustedes entran de nuevo al juego y el juego le dice, ¿desea continuar donde estuvo la última vez? Le dice. Y usted le dice sí, y evidentemente el juego continúa tal cual como lo había dejado hace una semana, si ustedes quieren verlo. ¿Y cómo ocurrió eso? Si ese juego está implementado con vectores, con matrices y todo lo que hay. Ocurrió mediante la creación de TDAs persistentes en el tiempo. Vale decir que toda la información, si bien es cierto, ese juego maneja vectores, matrices y demás, maneja vectores y matrices desde el punto de vista conceptual. Quiere decir que cuando están implementados, no guardan la información como tradicionalmente ustedes lo están haciendo, sino que la información está guardada en archivos. Esa es la tarea. Y es obvio, si está guardada en un archivo, yo puedo recuperarla el día que yo desee esa información. Y esta última forma de implementación, que yo le llamo modelo simulado de puntero, en realidad no es más que el modelo dinámico que habíamos visto hace un momento en la anterior lámina. Profesor, si es lo mismo, ¿por qué lo llevamos? Porque cuando ustedes hacen uso del modelo dinámico, no ven cómo se comporta el computador cuando le piden memoria o le devuelven memoria.
Entonces, este modelo simulado es propio de la materia conmigo, donde nosotros vamos a crear un tipo de dato llamado CS memoria, un nuevo tipo de dato, que va a ser nuestro simulador de memoria. Vale decir, vamos a trabajar sobre esta estructura y vamos a ver cómo funciona realmente el modelo dinámico, cómo trabajan los punteros y demás. Vamos a ir entrándonos en el modelo simulado porque lo otro, manejo de vectores, enteros, matrices y demás, ya usted lo conoce. Cuando usted le piden espacio a la memoria, hay dos formas. O escribir un comando al que hice referencia hace un momento, si ustedes ven, se llamaba new. O cuando ustedes ponen A de tipo integer. Cuando hacen esta definición o cuando escriben esto, le están diciendo a la memoria que quieren un espacio de memoria, que se va a llamar A y que va a guardar entero. Cuando ustedes pasan esta línea en, ya no conocen a la variable X, ¿cierto? Ya no hay. ¿Por qué? Porque fue definida localmente. O lo propio aquí, cuando ustedes pasan esta llave, este corchete de cierre, ya no se conoce a la variable X, porque por regla de ámbito, la variable X va a estar habilitada dentro de los corchetitos. Fuera de ellos, esta variable no existe. O cuando ustedes definen P de tipo persona, y persona es un tipo de dato que han definido, están pidiéndole a la memoria o le están diciendo que va a haber un espacio de memoria llamado P que va a guardar información de este tipo. Entonces, ¿qué están haciendo? Le están pidiendo espacio a la memoria. O si quieren en C++, ponen persona P, que es lo mismo, están haciendo exactamente lo que yo digo. Sin embargo, nuestra idea, en el caso nuestro, no es crear, no es llegar a ese punto exquisito de poner X de tipo entero y que ya pide espacio en memoria. Nosotros vamos a crear nuestro simulador utilizando dos operaciones fundamentales. Por ejemplo, voy a decir new espacio. Cuando yo escriba new espacio y le ponga X, X va a ser el nombre del espacio de memoria que yo quiero crear. Y esta función me va a devolver una dirección. ¿Y qué significará esa dirección? Un valor numérico en este caso. La dirección de dónde voy a poder guardar información. La dirección. Estamos partiendo ya del concepto de que es un puntero. O, por ejemplo, fíjense, si ya yo tengo esa dirección, voy a decirle, vas a poner un dato a partir de la dirección que te dieron en el campo X y el número que voy a colocar es este. ¿Esto a qué equivale? A como cuando yo hacía esto, digamos. X va a ser igual a 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Claro que aquí X era el lugar donde la variable. Acá dir es la dirección y el nombre del campo es este. Si ya yo no voy a ocuparlo, por ejemplo, cuando termino y paso esta línea, no hay una orden ahí que ustedes vean que se libere el espacio X. Ustedes saben que por reglas de programación, una vez pasado este corchete, la variable X no existe, pero estoy liberando el espacio de memoria X. Entonces yo me voy a crear una función, en este caso un procedimiento que se llame delete espacio y le voy a mandar la dirección y se lo voy a devolver a la memoria. Hasta ahí estamos más o menos. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos algo como esto? Porque antes podríamos decir P de tipo persona y persona estaba compuesta por carnet, dirección, teléfono y una serie de cosas. Bueno, nosotros también vamos a poder hacer eso. Fíjense acá, dice new espacio, dice.
y yo quiero espacio de memoria, le estoy diciendo para edad, CI y teléfono. Quiero guardar estas tres cosas en el computador. Y entonces la memoria me va a decir, te voy a dar una dirección y me lo va a dar y lo guardo en P. Fíjense, ahí está. Profe, pero ¿cómo va a colocar los datos si ha pedido 3 espacios? Fácil. Voy a decirle poner datos a partir de la dirección P en el campo teléfono, este valor. Enseguida vamos a ver más ejemplos, por favor. Simplemente estoy haciendo conocer las dos operaciones más importantes que tiene nuestro simulador de memoria que nos vamos a crear para todo el semestre. Bueno, pero vamos a ir viendo un poco. Nosotros sabemos que la información en el computador tiene este formato. ¿Sí? Si lo vemos bien, es puro unos y ceros, digamos. Bueno, pero si vamos tratando de aclararlo, nosotros podemos tener una variable A que tiene guardada la letra U. Ahí está. Bueno, si lo mejoramos nuestra presentación, podríamos decir que esta es la variable A y que ahí está guardado la letra U. ¿Sí? Esto de aquí es lo mismo que está aquí. La diferencia es que aquí está puro unos y ceros. Aquí ya estoy tratando de explicarles qué es lo que hay. ¿Ok? O, fíjense acá estoy diciendo que el espacio de memoria llamado A tiene una letra U y el espacio de memoria B tiene la letra, perdón, tiene el valor 9. Sin embargo, si lo veo realmente como es, seguramente de cuenta de esta U hay puros unos y ceros y de este 9 hay puros unos y ceros. Si veo esa misma información desde otro punto de vista, ya no horizontal, sino vertical, lo que voy a tener son los valores que hay en la memoria y aquí las direcciones donde están esos valores. Ah, pero acá le está faltando algo. Ya, le está faltando qué nombre tiene esos espacios de memoria, A y B. ¿Sí? Y esto que llega a ser la dirección de memoria donde está guardado. ¿Y esto qué es? Lo último. Ah, bueno, es la dirección de memoria con la cual se relaciona este espacio de memoria. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que el espacio de memoria A está junto al espacio de memoria llamado B. Y me dice, anda a esta dirección y ahí continúa la información de el espacio de memoria llamado X o lo que ustedes quieran, pero que ocupa o tiene los siguientes identificadores, A y B. Bueno, traigámoslo un poquito más a nuestra forma de comprensión. Quiere decir que si yo quiero hacer un simulador de memoria, yo necesito guardar o saber en qué dirección se va a guardar, necesito saber qué se va a guardar y necesito saber qué nombre va a tener ese espacio de memoria. Pero además de saber qué nombre va a tener ese espacio de memoria, necesito saber con quiénes se relaciona ese espacio de memoria. Entonces, la base fundamental de nuestro simulador de memoria está aquí. Este es el secreto. Bueno, ¿cómo sería nuestra definición de la clase? Ahí está. Vamos a tener que definir un tipo de dato llamado nodo, que va a tener dato, ID y link. Y nuestro simulador de memoria va a tener un vector donde cada casilla va a ser de ese tipo de datos.
y aparte vamos a tener un atributo que me indique qué espacios están libres de la memoria. Y bueno, acá tenemos new espacio, delete espacio, poner datos, obtener datos, espacio disponible, espacio ocupado y una función que me diga si hay una dirección libre o no. Veámoslo un poquito cómo sería. Estamos diciendo que vamos a tener un vector, acá está el vector, donde cada una de las casillas es ¿qué cosa? Está compuesta por dato, ID y link. Y esta de acá, ¿qué es? Bueno, es una dirección del vector, ¿no? Es la casilla del vector. Entonces aquí tenemos la dirección de memoria, el dato, el nombre del espacio de memoria y este es el link que me relaciona con otro. Si quieren lo podemos ver así, pero también lo podemos ver de esta forma. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo estoy presentando lo mismo, nuestro simulador de dos formas. Pero está implementado ¿con qué? Con vectores. Acá les estoy mostrando con claridad que esta es la base de cada casilla del vector. Cada casilla del vector tiene esta composición, dato, ID y link. Bueno, vamos a ver. Nuestro constructor, inicialmente, si quieren verlo, es un vector. Tenemos como atributo un vector y un atributo libre. No tenemos más. Eso quiere decir que si inicializamos nuestro constructor, lo primero que tendríamos que hacer es que todos los espacios de memoria, o sea, la capacidad de nuestro simulador, todos los espacios de memoria estén agarraditos de la mano. Aquí, por ejemplo, ¿qué significa esta imagen? Me está diciendo que el espacio de memoria 0 no tiene nada, si quieren verlo aquí, no tiene nada, y que el próximo espacio que no tiene nada es el 1, y yo voy al 1, y ahí me dice el 1 tampoco tiene nada, y que el próximo espacio es el 2. Voy al espacio 2, no tiene nada, y que el próximo es el 3. Entonces, fíjense, cuando empecemos a utilizar nuestro simulador de memoria, todos los espacios de memoria están libres. Todos. Vale decir que tienen esta figura o estos datos que ustedes están viendo. Y el algoritmo para hacer eso sería un for de 1 hasta el límite del vector y colocar en cada casilla link y más 1. ¿Sí? ¿Sí? Si i vale 1, perdón, si i vale 0, aquí coloco 1. Si i vale 1, aquí coloco 2. Eso es lo que está haciendo este ciclo repetitivo. Y al final, en la última casilla, estoy colocando menos 1. Ahí está. Ya coloqué el menos 1. Y estoy diciendo además que libre, que es un atributo que de la clase simulación de memoria, me dice que la dirección libre es 0. Eso quiere decir que yo miro este 0 de acá y voy a esta dirección y luego voy a esta otra y esta otra me dice que el otro está libre y demás. Con solo saber este 0 ya yo sé cuáles direcciones están libres porque voy a seguirle a todos estos datos. ¿Cómo lo voy a seguir? Por estos enlaces. Bueno, vamos a ir haciendo funcionar esto. Vamos a suponer que yo digo new espacio X. Ejecutemos esta orden, por favor. New espacio X. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto, que no es correcto. Listo. Ahí está. ¿Cómo funciona el new espacio? Aquí véanlo. Recibe una cadena. Ah, ¿y qué está recibiendo entonces? Está recibiendo eso. ¿Sí? Ustedes lo están viendo aquí abajo. Está recibiendo una cadenita. Kant dice acá, va a ser igual al número de IDs, dice. ¿Cuántos nombres de ID hay en esta cadena que está recibiendo? Bueno, acá solo hay X, ¿no?
porque cada ID va a estar separado por una coma. Luego vamos a ver el siguiente ejemplo y se van a dar cuenta. Entonces aquí Kant va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque hay solo X. ¿Y cuándo va a ser 2 o 3? Por ejemplo, si yo pongo XY, Z, W. Entonces, ¿cuántos IDs hay aquí? 1, 2, 3, 4. Entonces aquí Kant sería 4. Pero para el ejemplo que estamos manejando es 1. Listo. Dice dir va a ser igual a libre. ¿Y libre cuánto vale? Ahorita en nuestro ejemplo vale 0. Entonces dir vale 0. Aquí estamos, aquí abajo. D va a ser igual a libre. D va a ser igual a 0. Ahí está. Y aquí tengo un for. Y va a ir de 1 hasta la cantidad menos 1. Y vale 1. ¿Y cuánto vale can? Vale 1. Menos 1, 0. Estoy diciendo que haga este ciclo repetitivo desde 1 hasta 0. Imposible. Entonces no va a entrar aquí. ¿Estamos de acuerdo? No ingresa. Si no ingresa aquí, quiere decir que continúa con esto. ¿Y aquí qué dice? Mem sub D, la parte del I. Libre, dice, libre va a ser igual a lo que hay en el vector, en la posición D. ¿Cuánto vale D? 0. Vamos acá. A esta posición nos estamos refiriendo. Dice, libre va a ser igual a lo que hay aquí, pero en el campo link. ¿Vale decir qué cosa? A este 1 que están viendo acá. Entonces libre, ya lo tenemos, se va a poner en 1. Observen esto acá. Se puso en 1. Luego dice que mem sub d, la parte del link, o sea, en la misma dirección en la que acabamos de ver ahorita, pero la parte del link se coloque en menos 1. Menos 1. Ahí está. Luego dice que obtengamos el nombre de ese espacio de memoria. Aquí tenemos un obtener ID. Yo le mando cadena y aquí can dice 1. Entonces lo que va a venir aquí es una X. ¿Ya? Y no es más. Y al final le devolvemos al usuario ¿qué cosa? Dir. ¿Dónde está dir? 0. Significa entonces que después de haberse ejecutado esta línea, X toma el valor de 0. Lo vamos a borrar. Ahí está. Ya hemos ejecutado la orden new espacio. ¿Qué significa ahorita ahí? Lo que están viendo en la pantalla es que la memoria me ha dado un espacio para trabajar y guardar valores. Y ese espacio de memoria se llama X. Significa entonces que hizo esto. Ahí está. Me dijo, aquí está el espacio X, ahí vas a guardar lo que quieras, el número que tú desees. ¿Dónde lo voy a guardar? En la partecita verde que ustedes están viendo. ¿Y en qué dirección es eso de la memoria? ¿Ven el numerito 0 encima de él? Ahí está. Esto que están viendo acá, perdón. Esto que están viendo acá es lo mismo que hay aquí, con una diferencia de que aquí lo muestro y es más entendible si quieren verlo. ¿Ya? Y aquí ustedes medio que lo miran y dicen que es 0 y todo lo demás. Olvídense de todo lo demás. Cuando ustedes le dijeron new espacio a la memoria, le dijeron, dame un espacio para trabajar. ¿Y qué se va a llamar ese espacio de memoria? Se va a llamar X. Y entonces la memoria me dio esto. Y me dijo en qué dirección estaba, en la 0. ¿Y dónde está ese dato? Aquí está. Ahí está guardado en la variable X. Ok, vamos a poner este otro ejemplo. ¿Qué pasa si el usuario, el cliente, no quiere guardar un número, quiere guardar 3 datos? El teléfono, el fono y la edad. 3 cosas quiere guardar.
¿Cómo hacemos que la memoria nos dé esos tres espacios? Y ojo, sí, que ese carnet y ese teléfono y esa edad corresponden a una persona. Porque yo podría decir aquí, new, espacio, y pongo CI. Listo. Y hago otro new, espacio, y pongo fono. Bueno, ahí estoy pidiendo espacio de memoria para trabajar con un CI y teléfono, pero no están asociados uno con el otro. Es como cuando ustedes ponen var A, B de tipo integer. A está independiente de B, ¿cierto? Pero cuando ustedes definen un tipo de dato persona, y persona está compuesto por nombre, dirección y teléfono, se supone que esos tres campitos son información de una sola persona. Entonces, quiere decir aquí que el cliente quiere guardar estos tres datos que corresponden a una sola persona: carnet, fono y edad. Entonces, ¿cómo haría o cómo funcionaría nuestro método, si ustedes quieren verlo, de new espacio en este caso? Veamos. Lo que va a recibir entonces la cadena es esto. Va a recibir CI, fono y edad. Estoy haciendo la prueba de escritorio ya para esta línea, por favor. Estoy ejecutando esto ahora. Quiere decir entonces que cadena llega a eso, y acá viene la primera línea, dice can va a ser igual al número de IDs. ¿Cuántos IDs tiene esta cadena? Tiene 3 IDs. ¿De dónde sacó 3, profesor? Carnet vale 1, fono 2 y edad 3. Dir va a ser igual a libre. Bueno, libre aquí dice que es 1. Perfecto, entonces me pongo en 1. D va a ser igual a libre. D va a ser igual a 1. Y lo ponemos en 1. ¿Por qué? Porque aquí dice que va a contar de 1 hasta cant menos 1. Bueno, cant, ¿cuánto vale? 3. Entonces, este ciclo repetitivo se va a ejecutar ¿cuántas veces? 2 veces. Entonces, ¿qué hacen la primera vez? Dice mem sub 1. Mem sub 1, ahí está, fíjense. Va a ser igual, la parte de ID, dice, esta partecita debajo de la X, va a ser igual a obtener ID. ¿Qué significa eso? Que me están mandando la cadena y I vale 1. ¿Y cuál es el ID 1? CI. Entonces aquí tiene que colocar CI, profesor. Ya. Luego dice D va a ser igual a mem sub D, la parte del índice. A ver, si D vale 1, mem sub D, la parte del int, ¿cuánto tiene? 2. Eso quiere decir que D se va a poner en 2. Ahí está. Este ciclo repetitivo tendría que ejecutarse 2 veces. Significa que I se pone en 2. Y vuelve al ciclo. Y en la segunda vuelta dice mem sub D, mem sub 2. La parte de ID va a ser igual a obtener ID cadena, la segunda posición. Bueno, la segunda posición es fono. Quiere decir que aquí se coloca fono. Luego, observen esto, D va a ser igual a mem sub D, la parte de links. Si D vale 2, veamos que hay en 2 en la parte de link. Hay un 3. Entonces D se pone en 3. Ahí está, acabo de hacer ese cambio aquí. Y bueno, ya no entra acá, ¿no? Son las 2 veces que ha ingresado. Ahora observen esto, dice libre va a ser igual a mem sub D, la parte del índice. Mem sub 3, la parte del índice. Ahí está. ¿Qué tiene la parte del int? 4. Entonces libre, observen esto, que valía 1, se pone en 4. Ahí está. Pero, además de hacer eso, dice, mem sub D, la parte del int,
Colóquelo en -1, dice. ¿Cuánto vale D? A ver, veamos acá. 3, dice. En la dirección 3, la parte del índice, ahí está. Eso colóquelo en -1, dice. Perfecto, lo vamos a hacer. -1, ahí está. Y finalmente dice, mem sub D, la casilla 3 que vale D, la parte de ID que sea a obtener el nombre de ese espacio de memoria. Y entonces aquí viene, ¿qué cosa? Queda. Y al usuario le vamos a retornar dir. ¿Cuánto vale dir? Vale 1. Entonces, observen lo que significa esto. Y va a tomar el valor de 1. ¿Sí? Borremos esto. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que la memoria, en este momento, si he ejecutado esas dos líneas, si ejecuté esas dos líneas, tengo esto. De toda esta memoria, me dijo, esto de acá arriba ya está ocupado. Porque el que está usando esto dice, quiere guardar un numerito en un espacio que se llama X. Pero también quiere guardar el teléfono, el carnet y la edad en un espacio que es la dirección 1. Y obviamente aquí ya no tiene un solo nombre el espacio, ¿no? Fíjense, ahí tiene carnet, fono y edad. Observen esto. La dirección 1 dice que ahí hay el carnet, pero que el próximo campo que pertenece a ese dato está en la dirección 2. Y la dirección 2 me está diciendo que el próximo es donde la dirección 3. Pero hay algo interesante, observen esto. Cuando yo llego a la dirección 3, el link me dice, miren este numerito, -1 me está diciendo, ya no hay más campos a continuación, me dice. Ya no hay más información. El usuario aquí pidió 3 campitos y le dio los 3 y están agarraditos de la mano, 2 con el 1 me dice vaya al 2, el 2 me dice vaya al 3 y el 3 me dice vaya al 4 y acá ya me dice ya no hay más, me dice. Por otro lado, el atributo libre me dice los espacios disponibles son estos, me dice váyase al 4, me dice, ahí está, y él me dice váyase al 5 y él me dice váyase al 6, fíjense, están agarraditos de la mano todo esto. Bien, siga. Perdón. Aquí nos quedamos. Permítame ver esto. Control C. Y nos vengamos. Ok. Ahora vamos a ver lo siguiente. El cliente, el que está usando este simulador de memoria, ya no necesita el espacio X. Dice, no me sirve. Y lo va a devolver. ¿Me entienden? Se lo va a devolver a la memoria. ¿Cómo tiene que hacer para devolvérselo? Simplemente decir delete espacio X. Ay, ¿cuánto tiene X? Ustedes recordarán en la lámina anterior, X estaba con 0. Ahí está. Ok, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vengamos aquí a delete y dice X va a ser igual a dir. X se pone, esto me está faltando, que lo vean un poquito esto. Ok, ¿cuál es el parámetro que está ingresando a delete espacio? Se llama dir. ¿Y qué está llegando ahí? X. ¿Y cuánto es eso? 0. Quiere decir entonces que X aquí, X, tal vez debería usar otra variable, no importa, pero esta X va a tener el valor de dir.
¿Cuánto está llegando? 0. Mientras dice mem sub x. ¿Cuánto vale x? X vale 0. Mem sub 0, la parte del índice, distinto de menos 1. A ver, veamos. Mem sub 0, la parte del int, ¿cuánto es? Menos 1. Y esto dice mientras mem sub 0 sea distinto de 1. ¿Va a cumplir esa condición? No, no ve. No va a entrar. No va a entrar a este ciclo repetitivo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Mem sub x, miren esta línea, mem sub x, la parte del int, x vale 0, póngase en libre, dice. Mem sub 0, la parte del int, póngase en libre. ¿Y cuánto vale libre? Bueno, me olvidé copiarlo. Disculpen. Aquí está, debí copiarlo. Control C. Lo voy a llevar para que no le perdamos la pisada. Entonces, fíjense, dice ok. Entonces les decía que fíjense que aquí aparece el 4. Y libre, que valía 4, entonces ahora se pone en 0. Bien, veamos qué ha pasado. Para empezar, esto que nosotros habíamos pedido hace un momento, lo tenemos que hacer desaparecer. Ya no hay esto. Esto ya no hay. ¿Sí? Perfecto, ya no hay. Solo queda esto para trabajar. Pero ¿y cómo sabemos, profesor? Miren este detalle. Libre me dice, váyase a 0 porque ese campo no está ocupado, me dice. Yo me voy a 0 y evidentemente no hay dato ahí. Pero ustedes me van a decir, pero profesor, hay una X, me dice. Sí, pero no importa, porque quien dice si es libre o no es esta variable. Esta variable me dice, ese espacio está libre. Y me dice que el próximo espacio libre es el 4, me dice. Me voy a 4 y ahí está. Y me voy a 5 y ahí está. Y me voy a 6 y ahí está. Y todo funciona. Entonces, así funciona delete espacio. Vamos con el siguiente. Permítame copiar esto. Control C. Control V. Acá. Yo necesito un programa o una funcioncita que me diga cuánto espacio libre hay. Si ustedes recuerdan, cuando se paran sobre su pendrive, cuando entran a mi PC en el computador, y lo voy a hacer acá. Acá. Fíjense, yo presiono C y dice botón derecho, propiedades. Dice. Y observen esta gráfica. Capacidad, tantos gigas. Y me marca lo que está ocupado y lo que está libre. Dicho de otra forma, vean aquí. Espacio usado me dice 156 gigas. Espacio disponible, 82 gigas. ¿Sí? ¿Logran verlo, no? Bueno, si nosotros estamos haciendo nuestro simulador de memoria,
es obvio que tenemos que tener una función que me diga cuánto está disponible y cuánto está ocupado. Pero nuestra unidad de medida de nosotros no está trabajando ni en megas, ni en gigas, ni en nada. Nuestra unidad de medida va a ser direcciones de memoria libre y direcciones de memoria ocupada. Entonces, yo quiero saber cuántas direcciones de memoria están libres. Entonces, fíjense este algoritmo. Y aquí vamos a hacerle la pruebita. Un segundito, voy a traer esto. Acá está. Bien. Dice X va a ser igual a libre. ¿Y cuánto vale libre? Libre vale 0. Estoy escribiendo acá, por favor, ¿sí? ¿Y de dónde sacó el 0, profesor? Porque acá está. Es lo que quedó hace un momento después de haber hecho la última operación. C va a ser igual a 0, me dice. Perfecto, C va a ser igual a 0. Ya está. Mientras X sea distinto de menos 1, me dice. Sí, 0 es distinto de menos 1. Entonces C igual a C más 1, me dice. C entonces se pone en 1. Y fíjense aquí, me dice. X va a ser igual a mem sub X la parte del int, me dice. A ver, si X vale 0, estoy aquí. La parte del int, ¿cuánto es? 4. Entonces X ahora, ¿cuánto va a valer? 4. Valía 0, ahora se pone en 4. Y vuelve al ciclo repetitivo y dice, X es distinto de menos 1, 4 es distinto de menos 1, sí, dice. Perfecto, entonces C igual a C más 1. C, que valía 1, se va a poner en 2. Y luego X va a ser igual a mem sub X la parte del int. X vale 4. Y la parte del int de esa dirección 4, ¿cuánto es? 5. Entonces X se pone en 5. Y luego dice, vuelve al ciclo y dice, X es distinto de menos 1, sí, es 5. Entonces C igual a C más 1. C se va a poner en 3. Y X va a ser igual a mem sub X la parte del int. X vale 5. ¿Sí? Y la parte del int, ¿cuánto vale? 6. Entonces X se pone en 6. Después que hace eso, vuelve aquí y dice, X es distinto de menos 1, sí, 6 es distinto de menos 1, C igual a C más 1. C ahora vale 4. Y entonces este ciclo repetitivo, ¿qué está haciendo? Está dando vueltitas, vueltitas, hasta que va a llegar a este menos 1. Y cuando llegue ese menos 1 se va a detener. ¿Y qué es lo que va a tener en C? La cantidad de espacios de memoria libre. Y eso es lo que le va a devolver al usuario. Entonces, ya tenemos nuestro pequeño algoritmo que nos dice cuánto espacio disponible tiene nuestro simulador de memoria. Vuelvo a insistir, el espacio disponible que nosotros estamos diciendo está calculado en función de los espacios de memoria y no así en la capacidad que normalmente trabaja una máquina, ¿no? Bien, ¿cómo sería el espacio ocupado? Porque en la gráfica que les mostré hace un momento, cuando analizamos el disco o cualquier unidad, nos dice espacio libre, espacio ocupado. Tendríamos que tener una función que nos diga cuánto está ocupado, pero sale más fácil, ¿no? El espacio ocupado es el total de direcciones menos el total
Bien. ¿Me confirma si ya están de nuevo conectados? Sí, Daniel. Ya, ok. Algo raro está. Acabo de conectarme con mi celular, así que no se preocupe. Ok, veamos. Entonces les decía, quiero saber, el cliente me manda la dirección 3 y yo quiero saber si la dirección 3 está ocupada o está libre. O me manda la dirección 0 y yo quiero saber si está ocupado o libre. Fíjense, este algoritmo de acá que hicimos paseaba por todos los espacios libres, ¿o no es así? ¿Cierto? Entonces, si yo quiero saber si está ocupado o no, lo único que me falta es que dentro de ese ciclo repetitivo pregunte si X es igual a la dirección que el cliente me manda. Si es igual, significa que es libre, ¿no? Y si no encuentra su equivalente, significa que ese espacio es ocupado. Vale decir que a este algoritmo que visita todas las direcciones libres, lo único que le aumento es una condición acá para saber si al recorrer las direcciones libres lo encuentro a ese espacio. Finalmente vamos por esta que es la más valiosa. Permítame copiar esto, control C. Ok, acá. Miren, voy a decir poner dato a partir de la dirección Y en el campo fondo. Ah, pero ¿cuánto tenía Y? Veamos nuestro ejemplo. Tenía 1, ¿cierto? Ok, volvamos allá. Entonces, nosotros sabemos que la última vez que ejecutamos esto, Y estaba en 1. Bueno, pero ahora quiero ejecutar esto. Dice, a partir de la dirección 1 en el campo teléfono. Quiere decir que aquí, en la zona verde, quiere colocar, ¿qué cosa? Ese valor 72.15.6. O, si lo ven mejor, aquí abajo, ahí es donde quiere colocar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a hacer la pruebita. Ahí está. Dice que aquí va a recibir DIR, luego este algoritmo recibe la cadena, luego recibe el valor, pero es la cadena ID. Ahí está. Esos son los 3 parámetros que tiene nuestro algoritmo. Bueno, en DIR, ¿qué va a recibir? En DIR va a llegar el 1. ¿Por qué? Porque eso es lo que vale Y. En ID, cadena, lo que va a recibir es guión fono. Eso, así va a recibir. Y en valor está llegando el 72.156. 72.156. Ok, ahí está. Volvamos a esto. Dice Z va a ser igual a DIR. Ya estoy ejecutando esta línea, por favor. Z va a ser igual a DIR, a 1. Observen aquí, elimina, dice, la flecha de la cadena ID. Fíjense que la cadena ID está llegando con una flechita y fono, o sea, guión mayor, por no decirlo de otra forma.
Entonces, miren, vamos a borrarlo. Listo. Así quedó. Ya no tiene guión mayor, solo tiene fono. Ahora dice, mientras Z sea distinto de nulo, Z vale 1. ¿Y cuánto vale nulo? Menos 1, por si acaso. Ahí es como estuviéramos diciendo, mientras Z sea distinto de menos 1. Preguntamos entonces, mem sub Z, la parte de ID, es igual a cadena ID, dice, mem sub Z. Si Z vale 1, está preguntando. CI es igual a fono, dice, porque está preguntando por este valor. O dicho de otra forma, está preguntando por este valor. CI es igual a fono, dice. No. Dice. Bueno, si no es verdad, Z va a ser igual a mem sub Z, la parte del lin. Z vale 1. Vamos a la dirección 1. Ahí está Z. La parte del lin, ¿cuánto vale? 2. Entonces Z ahora se pone en 2. Y vuelve al ciclo repetitivo. Z es distinto de menos 1 o de nulo, sí. Pregunta, mem sub Z, la parte de ID, mem sub 2, fono, dice, ¿es igual a fono? Sí, es igual. Entonces, o dicho de otra forma acá, fono, ¿es igual a fono? Sí. Si es igual, entonces, ¿qué ocurre? Mem sub Z, en ese lugar, en la posición 2, en el campo dato, coloque el valor. Y entonces aquí colocamos el 72.15.6. Luego, Z va a ser igual a mem sub Z a la parte del lin, si quiere. Z vale 2, la parte del lin 3, listo. Entonces, si quieren, aquí lo ponemos 3. Y viene acá, al ciclo repetitivo. 3 es distinto de nulo, sí. Mem sub 3, la parte de ID es igual a cadena, dice. Mem sub Z, la parte de ID, edad es igual a fono, no, no hace nada. Z va a ser igual a mem sub Z, la parte del lin. Z vale 3. La dirección 3, la parte del lin, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces, Z se pone en menos 1. Y vuelve al ciclo repetitivo. Y dice, Z es distinto de nulo, dice. Menos 1 es distinto de menos 1, no. Y se sale del ciclo repetitivo y se acabó. ¿Cuál fue su trabajo? Guardar la información que el usuario le dijo. Ahora, ¿cómo sería obtener datos? O sea, aquí ya coloqué la información de 72.15.6 en el campo fono. Y si yo quisiera recuperar esa información, ¿cómo se hace para recuperar? Uno le tiene que enviar esto, fíjense, en la parte de abajo, por favor. Llamamos a obtener datos, le enviamos la dirección Y, que es 1, y le decimos, deme lo que está guardado en el campo fono. Aquí lo que quiero es obtener lo que está guardado ahí. Entonces, ¿cómo sería la figura? En realidad, este es otro algoritmo. ¿Ya? Pero podría ser este mismo, ¿no? ¿O no podría ser este mismo? Tendría que ser este mismo. ¿Con qué diferencia? Aquí estoy colocando en una dirección, ¿qué cosa? El valor. Este mismo algoritmo tendría que ser para recuperarlo, obtener datos. Con la diferencia de ¿qué? De que en vez de que aquí diga valor va a ser, perdón, mem sub dat, corrijo, que en el vector, en el campo dato colocamos el valor, aquí yo cambiaría esto por retornar mem sub z punto valor. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Mismo algoritmo, pero en vez de guardar, ahora retornaría lo que está guardado ahí. Por si acaso este es otro algoritmo, si quieren lo pueden implementar. Pero para no complicarse, pueden copiar este mismo
y cambian simplemente esta línea y ya estamos ahí. Ok, bueno, esto tenemos que verlo funcionando. Entonces van a tener un formulario, acá está el formulario, modo visual, crean estos botones, crear memoria, pedir espacio, mostrar memoria y poner datos. Esto es muy importante. Crear memoria ya tienen el algoritmo, pedir espacio ya lo tienen. No se olviden que para pedir espacio el cliente pone, por decir, X, Y, W. El cliente escribe cuántos espacios quiere. O sea, qué nombre va a llevar. Liberar espacio, el cliente pone una dirección, pone 2 y se libera ese espacio. Mostrar memoria, aquí hay un cambio. Este mostrar memoria tiene que mostrar esto de acá. Pero puede ser que su vector tenga pues 50 casillas y no van a mostrar las 50 direcciones en la pantalla. Entonces aquí va a decir de la dirección 0 a la 11. Hago clic en mostrar memoria y solo se muestra de la 0 a la 11 y siempre debe mostrarse el valor de libre. Siempre. Aquí, poner datos. Voy a decir a partir de la dirección 1, en el campo bono, coloque el 76, 15, 6, por decir. Hago clic en poner datos y no es más, ya funciona. Ahora ustedes me van a decir, profesor, y cuando usted ejecute poner datos, ¿cómo va a saber que funcionó? Sencillo, voy a venir a esta opción mostrar memoria, voy a hacer clic aquí. Mil disculpas. Voy a hacer clic aquí y voy a ver que los valores que están aquí han cambiado. No se olviden que toda la información se está guardando en el vector. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces el próximo martes nos estamos viendo en el laboratorio con esta presentación. Muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos el martes en el laboratorio. Enseguida voy a subir a plataforma esto que acabamos de avanzar. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Revisen plataforma enseguidita nomás, ¿ya?